Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a volver a utilizar la plastilina polimérica. Esta plastilina solo endurece cuando la horneamos. Eso me permite usar todo el tiempo que sea necesario para modelar la figura. Comenzaré haciendo un esqueleto con alambre. Esto me ayudará a que la figura quede mucho más firme, resistente y mantenga todas sus proporciones. Al fin y al cabo es plastilina. Sin una estructura que la mantenga se deformaría con mucha facilidad. Una vez tengo hecho el esqueleto de la figura, comenzaré a cubrirlo con plastilina. Con una herramienta de corte separaré un trozo para hacer el torso. Intento que sea justo la cantidad que necesito. Le daré un poco de forma con los dedos y le haré un corte en el lateral, justo en el centro, para introducir el esqueleto. Con los dedos unifico la pieza y tapo la línea del corte. Para hacer las piernas utilizaré el mismo método. Crearé un cilindro con mis manos y ayudándome de la mesa lo intentaré dejar lo más liso posible. Le vuelvo a hacer un corte en el lateral e introduzco el esqueleto. Suavizaré la pieza y le cortaré los sobrantes. Esta figura va a tener una forma muy sencilla, pero a medida de que vayamos añadiéndole los detalles, nos daremos cuenta de lo mucho que cambia. Se podría decir que la forma que voy a utilizar para hacer la figura sería por capas. Al igual que en un dibujo, he construido un esqueleto. Con formas geométricas muy simples, le he añadido el volumen. A partir de ahí le damos una forma final más detallada. Y después, poco a poco, le vamos añadiendo los demás elementos. Para hacer el cuello de la camisa necesitaré una tira de plastilina muy fina. Rodeo el cuello y le cortaré el sobrante. Siempre es mejor que te sobre que no que te falte. Para hacer la corbata necesitaré otra tira de plastilina. Y otra mucho más gruesa para hacer el cuello de la gabardina. La mítica gabardina que siempre lleva puesta el Inspector Gadget. De esta manera es como hago yo las tiras. Podemos utilizar unas tijeras para hacer formas. Mientras le voy añadiendo los detalles, explicaré un poco sobre el personaje que estamos modelando. Puede que muchos no lo conozcáis, ya que es una serie de dibujos animados que fue emitida en 1983. Aunque yo nací en el 89 pude verla, porque al finales de los 90 la emitieron en el Canal 2 de Televisión Española. La famosa Leticia Sabater era quien presentaba el programa infantil, que no recuerdo el nombre, donde emitía los dibujos animados los mediodías. Gadget es un inspector de policía despistado y no muy inteligente. En su cuerpo tiene implantados un montón de artilugios biónicos. Se puede decir que es una especie de cyborg. Vive con su sobrina y su perro, y estos dos son los que en realidad resuelven todas las tramas. El enemigo de Gadget es el Dr. Gang, o Claw, líder de la organización MAD. La idea original del personaje fue de Andy Heworth, y cabe decir que la serie alcanzó fama a nivel mundial, incluso se hicieron dos largometrajes en 1999 y 2002. A mí la verdad es que me encantaba la serie de dibujos, y haciendo esta figura le rindo el homenaje que se merece. Puede que en el futuro haga otros personajes de la serie, o incluso personajes de otras series viejunas que me gusten. El mayor problema que tenemos a la hora de modelar esta plastilina polimérica es el no haberle hecho una base para modelarla sin necesidad de cogerla con las manos, porque es muy fácil deformar alguna parte de la pieza sin querer, simplemente con el apoyo de la mano. Se me había olvidado decir una cosa muy importante, y es que esta plastilina se ablanda con el calor de las manos. Cuando la sacamos del envoltorio está bastante sólida y parece casi imposible de manejar. Tendremos que activarla amosándola y frotándola con las manos. Para tener una mayor comodidad, he modelado los brazos aparte. He dejado un pedazo de alambre libre de plastilina para poder anclarlo al cuerpo. La mano derecha la voy a hacer sujetando una lupa. La voy a modelar aparte del brazo para que así me sea más cómodo poder trabajarla. Recuerda buscar siempre la comodidad. Quiero decir, la forma más fácil y cómoda para trabajar mejor. También hago los pies o zapatos aparte. Por eso he dejado un poco de alambre libre para poder anclarlo. Comenzaré a modelar el rostro. Esta parte es muy importante que se parezca.
así que debemos fijarnos bien en su forma y proporciones. La distancia entre todas las partes de la cara, ojos, nariz, boca, orejas, son formas muy simples de hacer. La cara es como una barra de pan de pueblo. La nariz tiene forma de gota que llega desde la parte superior de la cara hasta la mitad. La boca la marcaré simplemente y los ojos los haré con pintura. Las orejas son redondas y un poco de soplillo. Su pelo es al estilo de la grulla y también le haremos el sombrero. Le he clavado un pedazo de alambre de unos 3 centímetros aproximadamente para colocar el cuello e integrar la cabeza a la figura. Ahora que ya he terminado con el modelado, tendré que hornear la figura para que la plastilina endurezca. La he horneado durante media hora a una temperatura de 110 grados. Una vez sacamos la figura del horno, hay que dejarla enfriar. Y mientras enfría, fabricaré una base para exponer mi figura sin problemas de caídas. Para hacer la base voy a utilizar yeso. Cojo un recipiente con agua y le voy añadiendo yeso hasta conseguir una mezcla ni muy líquida ni muy espesa. Y lo vierto en un tapón que hará de molde. Y por fin llegamos a la parte de la pintura. Esta parte me encanta porque se empieza a ver cómo está quedando realmente. Voy a utilizar pinturas acrílicas base al agua. Son las que siempre uso para pintar figuras. Primero aplicaré un color base a todas las partes. Este color base será un punto más oscuro de lo normal, menos en la cara, que utilizaré una técnica algo diferente para pintarla. Una vez he terminado de aplicar el color base, aclararé cada uno de los colores usados simplemente añadiéndoles blanco a las mezclas. De esta manera obtendremos una mayor sensación de profundidad en la figura. Para el rostro utilizaré veladuras, que consiste en degradar los colores mediante capas de pintura. Esto queda mucho mejor para colorear los rostros, pero la técnica del pincel en seco queda muy bien para el ropaje, sin tener que aplicar demasiados tonos para este tipo de figura simple, pero con encanto. Para pintar el traje voy a utilizar el pincel en seco, mancharé muy poco la punta del pincel, que no tenga prácticamente nada de pintura e iré difuminando las partes más salientes de la figura, con este color un poco más claro que el que utilicé de base. Para el rostro hice lo contrario, sombreé las zonas con pintura más oscura y degradé los dos tonos mediante capas. También pinté la lupa y le apliqué un barniz para que tenga brillo y dé efecto vidrioso. También le puse a los ojos. Y terminada la figura, pinté la base y le puse goma eva en la parte inferior. Así no rayaremos ni ensuciaremos los muebles. Le he hecho 2 agujeros a la base para anclar la figura con alambre, también a cada pie. He utilizado pegamento blanco de carpintero. Y aquí el resultado final. Estoy contento con la figura, aunque la próxima vez que haga una la sujetaré a una base de primeras, para así poder modelar con mayor libertad, ya que no pude detallar demasiado la parte trasera, porque si no hubiera chafado con los dedos la parte delantera, que es la que tiene casi todos los detalles, pero bueno, se aprende de la experiencia. Aún así estoy contento, se ve bien y se parece a la original. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Estoy preparando nuevas ideas para el canal. Muy pronto lo iré comunicando para tener el mayor apoyo posible. Un saludo mis amigos y hasta un próximo vídeo.